¿Qué pasa, artistas? ¿Cómo estamos? Hoy vídeo nuevo en el canal en el cual vamos a estar cambiando nuestro vaso tronador. Vamos a estar presentando el serpentín y la tubería de unión en el caso del Olympique Gallego, del hoyo de cocción al serpentín, que hemos hecho una para hacer solo esa parte, y después vamos a también estar dedicando nuestro destilador a un destilador de Munchen, por lo cual vamos a tener que hacer unas tuberías de unión desde el hoyo de cocción a nuestro nuevo vaso tronador y de nuestro vaso tronador a nuestro condensador. Recordar que esto es solo un proyecto. Con esto para nada estamos fomentando el uso de bebidas alcohólicas y menos para gente menor de edad. Como podéis haber visto en vídeos anteriores, estamos usando elementos reciclados, por lo que estamos primando la parte funcional frente a la parte estética. Si os animáis a crear un proyecto de este estilo o uno similar, el cual vayáis a fabricar un producto que sea para uso alimentario, acordaros de usar elementos que estén destinados para el uso alimentario. Nosotros nos hemos decantado por barriles de cerveza y ollas a presión porque ya vienen tratados y destinados con ese fin, y el resto de elementos que hemos usado son también acero inoxidable 316, que es el acero que se usa para la alimentación. Si os animáis a crear un proyecto de este estilo, desde el canal os pedimos que extreméis las precauciones, ya que estamos jugando con presión, temperatura, vapor de alcohol y en nuestro caso llama directa. Esto todo en una mala combinación puede generar algún tipo de peligro, así que toda información es poca, estar seguro de lo que hacéis y eso, extremad las precauciones siempre. Al fin y al cabo lo que queremos crear aquí es un alambique, no un cohete que salga disparado, así que mucho cuidado. Y sin más dilación, empezamos a fabricar nuestro nuevo tronador y para ello empezamos a desguazar el viejo. Como bien visteis en el vídeo anterior, este es el tronador que habíamos hecho. Y hoy lo primero que vamos a hacer ya es romperlo. Tenemos que hacer una serie de cambios debido a que ahora poseemos información que antes no poseíamos. La capacidad del recipiente del tronador tiene que ser 1/3 de nuestra olla a cocción, el cual no estábamos respetando ese dato. Y después el tubo que viene de la olla a cocción, que quedamos que llegaba hasta aquí, lo tenemos abierto, y es bueno que esté cegado pero perforado, debido a que cuando viene un golpe de gas pasa a través del tubo y este atraviesa el agua y sale hacia arriba, y la parte exterior de la burbuja es la que se purifica. Sin embargo, si nosotros este tubo lo cegamos y le hacemos múltiples perforaciones más pequeñas, en lugar de salir una burbuja única van a salir varias, y eso hace que la superficie de las burbujas sea mayor que la de una sola, haciendo que tengamos una mejor calidad y producción de nuestro licor. Aquí non pode ir moi fondo porque está o tubo. Pues el trabajo que habíamos hecho se fue a tomar por culo. Vale, ahora tenemos que separar estas dos tomas de aquí y aprovechar estos tubos como estos estamos. Está guapa la mesa. La mesa está va liso. Liso, no te las pincho, tranquilo. Vale, artistas, hasta ahora hemos estado recuperando las piezas que nos hacían falta del tronador viejo. Ahora vamos a empezar con el tema del cuerpo del tronador nuevo. Para ello hemos usado un barril de cerveza de 30 litros. ¿Y por qué esto? Porque recordad que tiene que ser una tercera parte de nuestro hoyo de cocción. En nuestro caso superior, porque tenemos un barril de 50 litros como olla de cocción, pero bueno, es más que suficiente. También nos hemos decantado por usar otra olla a presión, otra olla express. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Uso alimentario, igual que el barril, dispone del cierre en la tapa, tiene la válvula de seguridad de presión y nos favorece una fácil manipulación. Así que a continuación le vamos a estar metiendo unas tomas de cómo lo montamos. Primero vamos a comenzar por sacar la asa superior del barril.
Ahora vamos a estar cortando el culo de nuestra olla a presión y la parte superior de nuestro barril. Así que vamos a cortarlo. Antes de sacar las rebarbas es interesante repasar un poco bien la zona tanto por dentro como por fuera para que a la hora de soldar el metal esté limpio y penetre bien la soldadura. Muy bien, artistas, ya tenemos nuestra olla recortada, la hemos colocado encima del barril, hemos marcado el barril y le hemos recortado la misma circunferencia. Ahora vamos a proceder a hacer el orificio de entrada de gases. Cambiamos nuestra corona del bandeado pequeño. Y como es una corona la cual no es muy apropiada para acero inoxidable, le vamos a dar muy despacio, dejamos las mesas de taladro y lubricando siempre. Ponemos el talado de forma vertical, ya que a pesar de que la superficie es cóncava, nuestro tubo queremos que incida de esta manera. Entonces, a pesar de que nos va a patinar, intentaremos que el orificio sea recto. Pelín. Vale, ya nos colaría, listo para soldar. Recordad que es muy importante repasar ambas caras para que la soldadura penetre y trabaje bien. Y ahora lo que tenemos que hacer, este es el de salida, el que llevaría en la tapa de la pota, y este sí que tiene que llegar casi al fondo. Entonces ahora deberíamos coger la referencia de este tubo y recortarlo hasta que llegue a la parte posterior. Esta es la parte más baja, entonces tomamos referencia a esa parte, con que el metro nos llega a la línea que queremos, que es casi tocando el fondo. Vale, artistas, a estas alturas ya tenemos nuestro tronador acabado. Ya lo hemos soldado, desgraciadamente no hemos podido grabar el proceso, pero ya le hemos soldado la toma de entrada de gases, lo que es la olla a presión en el barril, y también le hemos incorporado una salida de gases. Así que os meto unas tomas de nuestro tronador definitivo. Vale, ya tendríamos la olla a cocción, el vaso tornador o dumper, y ahora faltaría porque os presentara el último elemento, que es el condensador o serpentín. Os meto unas tomas y pasamos a presentar cada parte hablando un poco más de cada una de ellas.
Y esta sería nuestra olla de cocción. Para hacerla hemos usado un barril de cerveza de 50 litros, una olla express, hemos colocado una salida de gases y un termómetro que nos mide la temperatura de gases. Nos viene indicado cada zona, ya que ya es apto para la destilación. Se le coloca una fuente de calor en su parte inferior. En nuestro caso optamos por un hornillo a gas butano. En el caso de usarlo como el típico alambique gallego, deberemos sacar la tapa para introducir el bagazo. Nos faltaría en el follo hacer una rejilla para que ese material no esté en contacto directamente con la pared del barril, ya que está en contacto con el fuego y podría pegarse. En el caso de hacer el moonshine, sacaríamos la tapa, cogeríamos un colador de tela y filtraríamos el vertido que hemos estado fermentando. Este sería la salida de gases. Le hemos colocado una válvula porque en el caso de que tengamos nuestro líquido a fermentar dentro de él y queramos mover todo el volumen del recipiente, podremos cerrar la válvula y moverlo sin miedo a que nos caiga y se nos derrame. También le hemos colocado un medidor de temperatura de gases en la parte superior al lado de la salida para medir la temperatura de los gases que tenemos. Recordar que todos los elementos que forman nuestra olla de cocción son destinados para el uso alimentario, tanto el barril de cerveza, como la olla a presión, como el reloj, como los elementos de inoxidable, que es en inoxidable 316, el cual es usado en la industria alimentaria. La olla a presión nos facilita mucho la vida, ya que dispone de una válvula de presión, la cual actúa a 2 atmósferas, 120 grados más o menos se dispararía. Nosotros nunca vamos a trabajar en ese rango de temperatura, pero bueno, la tiene, nunca viene de más. Y después tiene la unión con la junta, que nos facilita mucho la vida a la hora de meter el contenido en nuestra olla a cocción y saber que eso va a estar estanco. A continuación tendríamos nuestro dumper o vaso tronador. Para la unión de este hemos hecho una tubería con acero inoxidable 316 para uso alimentario y con tuercas de unión para su fácil desmontaje. Los gases de la olla de cocción vendrían por esta cañería y irían hasta el fondo del vaso tronador, el cual está sumergido en líquido y no está abierto, está cegado y tiene múltiples perforaciones para crear muchas burbujas pequeñas. Estas burbujas, al descender por dicha cañería, atravesarían el agua y saldrían en forma de gas purificándose por esta otra cañería que tenemos en la parte superior de nuestro vaso tronador. Nos hemos decantado por usar estos materiales por el mismo motivo que la olla de cocción, son de uso alimentario, y las tuberías en acero 316, también destinado para la alimentación. Este recipiente debe ser como mínimo una tercera parte de la olla de cocción y debe estar lleno unas 2/3 partes de su contenido total. Tenemos un par de dudas de si también tenemos que poner aquí un reloj de temperatura de gases, debido a que el dumper lo que nos hace es una doble destilación. Tenemos la primera destilación, el líquido viene, genera burbujas, salen hacia arriba y la función del dumper es recoger el vapor residual y el vapor del cual sale purificado hacia la salida de gases. Y por último elemento, para nuestro destilador de moonshine tendríamos lo que es el serpentín o condensador. Para la creación de este nos hemos decantado por usar un serpentín el cual está presente en un grifo de cerveza. Ya está formado y sabemos que es de uso alimentario. Para la parte exterior hemos usado 2 camisas de inoxidable, le hemos hecho un soporte y después aquí hemos colocado la salida que saldría, salida de licor, el final de nuestro serpentín. Daríamos calor a la olla de cocción, llegaría a la temperatura óptima, pasaría el gas, el vapor de alcohol a través de esta cañería, entraría hasta el fondo del dumper, generaría múltiples burbujas, purificaría la parte exterior de la burbuja, saldría el gas hacia arriba, circularía por dicha cañería. Aquí sería, hasta aquí sería proceso de gas. Y aquí tenemos el cambio de estado. El gas entraría en el serpentín
Al estar en contacto con agua enfriaría y condensaría y al llegar abajo saldría en forma de líquido. Bueno, pues esta sería la presentación de nuestro destilador de Motion hecho con productos reciclados. También hemos creado esta cañería, también de inoxidable 316 de uso alimentario, con tuercas de unión para fácil desmontaje, para que en caso de querer hacer un alambique típico gallego, podamos sacar el tronador y mediante dicha cañería unir la olla de cocción con nuestro serpentín. Bueno, pues hemos llegado al final del vídeo. Espero que os gustara el destilador de Motion hecho a partir de productos reciclados, y a lo largo de este 2025 vamos a estar haciendo dos tipos de vídeos. Uno, simplemente olla de cocción y serpentín, haciendo una destilación como sería un alambique gallego, y otra incorporándole el vaso tronador o dumper para hacer Motion. Así que nada más que decir que muchas gracias, suscríbete, dale a like y nos vemos en la siguiente.